Una vez más, bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Quiero invitarle a que podamos escudriñar la palabra de nuestro Padre Celestial. Abra su Biblia, por favor, en el libro de los Salmos, capítulo 37, y leemos a partir del versículo 18. Capítulo 37, versículos del 18, 18 y 19. Primeramente, Dios, avancemos mucho más, pero para avanzar un poquito, capítulo 37, versículos 18 y 19. Cuando lo encontremos puestos en pie, le damos lectura a la palabra de nuestro Dios. Asumo por la fe que ya lo tenemos todos, y si no, no se preocupe, ya está en la pantalla también. Mire, ahí está, bárbaro. Muy bien, entonces lo leemos y dice así la palabra de nuestro Dios, versículo 18. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Que el Señor añada bendición a su palabra. Podemos tomar nuestros asientos, mis estimados hermanos. La semana pasada finalizábamos meditando en el versículo que dice: porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos, es Jehová. Decíamos que en el versículo no vamos a entender, aunque no negamos que Dios pueda hacer cosas de esa índole, pero no lo entendamos como que Dios va a literalmente a quebrar, ¿verdad?, los brazos de los que hacen maldad. Sin embargo, decíamos que Dios, hermano, puede limitar el accionar de estas personas que lógicamente procuran el mal contra sus hijos. Entonces, en el siguiente versículo nos reafirma y nos dice: conoce Jehová los días de los perfectos. Ahora, ¿quiénes son los perfectos? Valga la aclaración, no está haciendo referencia a que, por decir algo, nosotros estamos en esa categoría de perfectos. No porque no nos equivoquemos, hermano. No porque estemos en una condición por encima de los demás. La palabra aquí perfectos hace referencia a aquellos que tienen una comunión con Dios y un poquito más allá, a quienes han desarrollado una madurez espiritual. Esos son los perfectos. Repito, no se refiere a aquellos que no cometen errores, porque si fuese así, nadie, hermano, primero que nadie podría estar en esa condición. Y segundo, la palabra o la Biblia tendría una contradicción, porque en la carta a los Romanos dice: porque no hay justo ni aún uno. Pero sí la Biblia nos habla de los justificados. ¿Cuál es la diferencia? Que el justo podríamos entenderlo como aquel que nunca ha cometido una infracción, digamos, no se ha equivocado jamás, pero igual sería la condición del perfecto. Pero el justificado, la palabra justificado significa perdonado, como cuando hemos cometido un error y viene, pongamos el caso legal, cometí un delito, fui llevado a juicio por el delito que cometí, pero en la gracia y en la misericordia de Dios, Dios puso en el corazón del juez darme libertad o absolverme de ese delito. Y si preguntaran: ¿usted cometió el delito?, la respuesta sería sí. ¿Y entonces por qué lo dejaron libre? Por gracia. Porque ya una vez me hayan sobreseguido de ese caso, no puede volver a ser juzgado. No puede ser. Nadie puede ser juzgado por la misma causa dos veces, dice la ley, al menos la de aquí, ¿verdad? Entonces, cuando he cometido el delito, pero me han perdonado, esa es la condición del justificado. No debo nada, legalmente no debo nada. Entonces, esa es la condición de los perfectos que menciona aquí la Escritura. Dice: conoce Jehová los días. Si usted quiere, quítele perfecto, vaya. Conoce Jehová los días de sus hijos. Conoce Jehová nuestros días. Ahora, hermano, ¿cuáles son los días o qué tipo de días son a los que nos enfrentamos en el transcurso de nuestra vida? ¿Qué tipo de días enfrentamos? ¿Ha tenido días tristes alguna vez? Sí, ¿verdad? Creo que todos los hemos tenido. Días tristes, días muy tristes, días de mucho dolor, días de alegría, días donde no ha parado de reír, que hasta le dicen: ¿has comido payasito o qué onda? No para, ¿verdad?
días de alegría, hermano, días de malestar probablemente, de enojo, días de angustia, días de preocupación. Hermano, Dios conoce todos nuestros días. Y el detalle no es que si Dios los conoce o no. A veces el detalle es cuál es mi actitud para con Dios. En los días de mi tristeza busco a Dios, en los días de mi dolor busco a Dios, en los días de mi alegría también debo buscar a Dios. En los días de mi aflicción debo buscar a Dios. Lo bonito de Dios es que no tiene la condición del ser humano, porque el ser humano, como nosotros somos, querramos o no querramos, somos seres emocionales. De repente a algunos, no me refiero que sea la condición de todos, pero a algunos probablemente les sea desagradable la condición que algunas personas puedan tener en algún momento determinado. Por ejemplo, yo he escuchado gente que se molesta porque le reclama a otra persona, le dice, y vos que solo, oiga la expresión técnica, y vos que solo con los dientes pelados pasás. Y les molesta porque el otro anda alegre, les incomoda. Y caso contrario. Y ahí quizás sí me puedo, con confianza me puedo incluir. Ahí sí. Si va a estar de empurrado, si va a estar de empurrada herida. ¿Sí? Empurrado no es un pan, ¿verdad? ¿O sí? No, no me acuerdo. La cuestión es que si va a estar enojado, va a estar mal. Mire, ahí en lo personal, ahí yo sí. Yo estar al lado de gente enojada, no usted. No. Se me va a pegar la amargura a mí. No. Entonces, el ser humano es emocional, por lo tanto, nosotros no tenemos la condición de entender a una persona en todos sus días. No tenemos la condición esa, repito. Algunos se fastidian cuando alguien pasa solo molestando, solo riéndose. Otros se fastidian si el otro está enojado, molesto todo el tiempo. Otros se fastidian cuando una persona es demasiado tranquila, cohibida. O sea, el ser humano es así, pero Dios no, hermano. Dios no. Dios nos recibe independientemente cuál sea la condición en la que nos encontremos. Independientemente. Mire, estoy enojado, estoy molesto, no voy a ir a la iglesia porque ¿qué voy a ir a hacer así todo enojado, todo amargado? Usted véngase, hermano. Usted véngase. Mire, ¿y cuándo es que mejor no debo venir a la iglesia? Jamás, hermano. Jamás. ¿Está triste? Véngase. ¿Está alegre? Véngase. ¿Está enojado? Véngase. ¿Está preocupado? Véngase, hermano. Véngase. Esa es la condición. Véngase. Por eso es que la Escritura nos dice, repito, versículo 18, conoce Jehová los días de los perfectos. Y vea la siguiente parte, por favor. Vea la siguiente parte. Y dice, y la heredad de ellos será para siempre. Será para siempre. ¿A qué se refiere cuando dice la heredad de ellos? Hermano, que hay una frase popular, una frase del mundo, porque no está en la Biblia. Sin embargo, podemos respaldarlo esto. Dicen de la siguiente manera, si lo que es de uno nadie se lo quita. ¿Lo he escuchado alguna vez? Sí, ¿verdad? Lo que es de uno nadie se lo quita. Ni las bendiciones ni los sopapos, hermano. ¿Verdad? Lo que es de uno nadie se lo quita. Entonces, cuando nosotros tenemos comunión, cuando su comunión con Dios es sincera, cuando su comunión con Dios es verdadera, dice la Escritura, y la heredad de ellos ¿quiénes? Los perfectos, los que tienen una relación con Dios. Repito, perfecto no es que no se equivoca, en este contexto no es así. Dice, y la heredad de ellos será para siempre. Si Dios, esto sí lo dice la Escritura, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y sigue diciendo, versículo 19. No, y esto aplíquelo para su vida. No serán avergonzados en el mal tiempo y los días de hambre serán, ¿qué dice? En los días de hambre, serán, ¿qué dice? Saciados. No serán avergonzados en el mal tiempo. Por eso le decía en ese momento, hermano, ¿cuáles son los días que enfrentamos en el transcurso de nuestra vida? Hermano, diferentes condiciones, diferentes circunstancias. Pero aquí la Escritura dice,
no serán avergonzados en el mal tiempo. Ponga usted el mal tiempo, cualquier circunstancia que a usted le genere angustia, preocupación, desesperación, cualquiera sea su condición. Porque en el contexto va a hablar un poco de la escasez. Ahora, ¿por qué habla de la escasez? Porque recuerde que cuando comenzamos a meditar en el Salmo 37 decíamos, porque David andaba huyendo. David no tenía una casa donde ir a reposar cuando estaba siendo perseguido por Saúl. David no tenía un lugar, hermano, agradable para reposar cuando se escondió en la cueva de Adulán. O sea, era una condición difícil para él. Entonces, por eso David lo asocia con la condición de la escasez. Le dije que cuando David se fue o huyó de la presencia de Saúl, si lo último, me imagino que más o menos que pudo haber probado, porque en la Escritura no menciona una situación diferente, y lo podemos enlazar con otro salmo y probablemente pues tengamos una mayor amplitud de la situación, pero me imagino que lo que David, la última vez que probó alguito más o menos, es cuando estaba huyendo, pasó por el templo, y recuerda que le dije que había pedido ahí los panes, ¿verdad? Los panes de la proposición, que son los que se dedicaban a Dios en el tabernáculo. Eso fue lo último que se llevó. ¿Se imagina David? Bueno, yo no sé, cada quien, si hablamos de experiencias, hablamos de las cosas que pasamos en la vida, alguna vez ha tenido hambre, pero hambre de esa serie, hermano, que hasta la bestia interior se le quiere salir, porque no le ha caído nada. Si nunca ha tenido hambre de esa, hermano, le hace falta esa experiencia, ¿verdad? Le hace falta. Cuando uno tiene hambre de esa recia, olvídese, hermano, olvídese. Ahí no importa lo que le pongan enfrente, se lo atraviesa, hermano, se lo atraviesa. ¿Se imagina David en una condición lejos de su casa, perseguido por sus enemigos, en una cueva húmeda, oscura, rodeado de personas de amargo ánimo, de amargo espíritu, dice la Escritura? ¿Se imagina David allí? Y comenzar a imaginarse aquello que tanto le gustaba. La primera vez que estaba sirviendo en las misiones, veníamos de un viaje, bueno, para ese momento ya veníamos casi que entre 5 y 6 horas de venir viajando en medio de las montañas. No crea que era carretera, era, bueno, como decimos acá en el país, calle de tierra, hermano. Lo único que habíamos comido en 5 horas era tierra, polvo. Eso era todo lo que habíamos comido, en medio de las montañas. A un lado, el paredón de la montaña, y al otro lado, un abismo con el río de fondo. Durante 5 horas, viendo eso, hermano, viendo eso. Y todavía, en este momento que lo voy a comentar, todavía nos faltaban como alrededor de 2 horas de viaje todavía, para llegar hasta, digamos, a donde nos hospedábamos, hermano. Y después de venir tragando tierra, después que se le había movido uno, hermano, yo creo que hasta el corazón se había pasado para el otro lado, el estómago se había dado vuelta de la vibración de aquella cosa. Y de repente fue la última vez, y me proyecté en mi mente, corazón y estómago, a que no iba a volver jamás a pensar en comida, hermano. Cuando no hubiera, por supuesto, cuando no hubiera. Porque imagínese usted en esa condición, y ¿qué cree que se me vino a la mente, hermano? Un par de pupusas, decía yo. Le recontraseguro que hasta el aroma sentí, hermano. Hasta el olor sentí. Y después viene la gran frustración, porque sabía que a donde iba a llegar 2 horas después, ni por cerca iban a ver, hermano. Ni por cerca. Dije yo, no voy a jamás a volver a pensar en eso, porque uno termina frustrado. Pues yo me imagino a David allá en la cueva de Adulán, imaginándose, hermano, los banquetes, o al menos las cosas que a él le gustaban. Y muchos estudiosos sostienen que allí en la cueva de Adulán también
se escribió uno de los salmos más hermosos, que es el Salmo 23. Y el Salmo 23, ¿qué dice, hermano? ¿Alguien recuerda qué es el Salmo 23? Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor, ¿qué dice? Y quizás tenía hambre. Digo quizás porque ya vamos a ir haciendo la imagen de... O poneme ahí el Salmo 23 en la pantalla, por favor, para que no nos extraviemos. Imagínese usted, en la cueva de Adulán, la condición de la persecución de David, angustiado, preocupado, cansado, supongo yo que hambriento, supongo. Y David dice, Jehová es mi pastor. ¿Qué dice, hermano? Y el estomaguito, y después, ¿qué dices? Pon el siguiente versículo. En lugares, ¿qué dice? Y se imagina aquella cueva llena de lodo, aquella cueva húmeda, sucia, y diciendo, en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a, ¿qué dice, hermano? ¿Y cuáles eran las aguas de reposo? Él que había sido pastor, las aguas de reposo era donde se llevaban las manadas a saciar la sed, el lugar de descanso, aquel lugar fresquito con aguas frescas. Ese eran las aguas de reposo. ¿Dónde estaba él? Metido en una cueva. Ahora, ¿qué más? Sigamos, siguiente versículo, por favor. Dice, confortará mi alma, me guiará por sendas, ¿de qué? ¿Y de qué era objeto él? Objeto de injusticia. Y él dice, por sendas de justicia, por amor de su nombre. ¿Por qué andaba siendo perseguido? Por lo que Dios había hecho en él. Ahora, sigamos, vea usted. Dice, aunque ande, y aquí sí me imagino que se ha de haber despertado un ratito y dijo, sí, ya me acordé dónde ando. ¿Dónde ando? En valle de sombra de muerte. Pero su fe no flaquea. ¿Por qué razón? No temeré mal alguno, porque tú, ¿qué dice? Estarás conmigo. O sea que aún en la condición más desesperante, más angustiante, David afirma y dice, Señor, tú sigues estando conmigo. Sigues estando conmigo. Tu vara, y él como pastor lo podía identificar muy bien, dice, tu vara y tu callado me infundirán, ¿qué? ¿Qué era la vara y el callado? Hermano, la vara era para proteger, en el uso de los pastores de la época, la vara era para proteger de los depredadores a las ovejas. Y el callado era para, hermano, traerlas de nuevo al redil. Entonces está hablando de la protección, de la cobertura, de la seguridad que él podía tener en Dios. Ahora, ¿qué más? Y aquí viene donde le dije, yo creo que hasta hambre tenía. Vea usted lo que dice. ¿Qué dice, hermano? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis. ¿Y qué son aderezas mesas, hermano? ¿Qué son aderezas mesas? Donde está o donde hay lo que nos gusta. Lo que nos gusta. Entonces David estaba afirmando y diciendo, en medio de mi angustia, de mi preocupación, en medio de la situación que pueda estar pasando, Dios sigue teniendo el control. Quizás en este momento no pueda disfrutar de esas aderezas mesas, pero va a haber un día que lo voy a poder hacer. Y ese día llegó, hermano. Y ese día llegó. Entonces, ahora sí, retomamos el salmo que nos corresponde. Dice, versículo 19, no serán avergonzados en el mal tiempo y en los días, ¿qué dice? Y en los días de hambre serán saciados. Pregunta, en base a lo que hemos venido viendo, ¿pudo haber experimentado hambre David? ¿Quién más tiene propiedad para decir, en los días de hambre Dios te va a saciar como me sació a mí? Traduzcámoslo para nosotros. En los días de su preocupación, en los días de angustia, Dios no lo va a dejar desfallecer. Nunca, nunca. Nuestro pastor general decía algo maravilloso, decía, no ha nacido el incircunciso que le pueda ganar a un hijo de Dios. Y todavía agregaba, que camine derecho, decía. No ha nacido. Y yo le creo, hermano. Yo le creo. No ha nacido. Porque David, como veíamos cuando dice, por sendas de justicia. Claro, ¿por qué por sendas de justicia? Porque él era objeto de injusticia. Pero afirma y dice, pero Dios ha estado conmigo, Dios va a estar conmigo. Y todo el tiempo, hermano, o todo ese tiempo que David estuvo en persecución, que estuvo en situación difícil, todo el tiempo, quien lo resguardó, quien lo protegió, fue
Dios. Fue Dios. Entonces, por eso con propiedad. En el contexto de David, con propiedad él dice, y en los días de hambre serán saciados, mas los impíos, ¿qué dice, hermanos? Perecerán. ¿Por qué el impío? Ahora, cuando hablamos de impío, hablamos de aquel que está lejos de Dios. ¿Por qué los impíos van a perecer? Porque ellos confían en sus fuerzas. Ellos confían en su habilidad. ¿En qué confían, hermano? En ellos mismos. En ellos mismos. Y aquí hemos dicho por mucho tiempo, hermano, delante del mundo usted nunca se declare derrotado, pero delante de Dios, hermano, declárese impotente. Delante de Dios declárese impotente. Delante de Dios, aunque usted crea que pueda, dígale: Señor, yo no puedo, necesito de ti. Delante de Dios, aunque usted se sienta con fuerza, dígale: Señor, no, necesito de tu fortaleza. El apóstol Pablo dijo: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Soy fuerte. Entonces, la palabra expresa y dice: y en los días de hambre serán saciados, mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. Una vez más reitero, porque no ha nacido quien le pueda ganar a Dios. No ha nacido, hermano. ¿Cuál es el problema? Que nosotros en nuestra humanidad, en nuestra condición terrena, nosotros sí nos desesperamos, nos angustiamos, a veces le damos lugar a la duda. Pero, hermano, no ha nacido quien le pueda ganar a Dios. No ha nacido. El detalle es que ¿en quién está puesta mi confianza? Si regresamos al caso de David, que es el escritor de este salmo, recuerde que toda la historia, llamémosle, o la vida, mejor dicho, la historia de la vida de David cambió a partir de un acontecimiento específico, que no fue cuando lo nombraron rey. ¿A partir de qué momento experimentó un cambio radical la vida de David, hermano? Cuando venció al gigante. Cuando venció a aquel gigante que nadie se atrevía a pelear contra él. A partir de allí, la vida de David cambió. Ahora, ¿qué tenía David que no tenían los demás? Pues humanamente hablando, David estaba en desventaja. Primero, porque era un jovencito. Número 2, porque no era un soldado. Número 3, no tenía armadura. Número 4, no había sido instruido en las artes de la guerra. Humanamente estaba en total desventaja. Pero espiritualmente él tenía algo que a todos los demás les faltaba. ¿Qué tenía? El respaldo de Dios. Por lo tanto, la debilidad no debería caber en un hijo de Dios. ¿Por qué razón? Porque no estamos peleando en nuestras fuerzas. ¿De quién tiene que sujetarse? De la mano de Dios. Entonces dice la palabra. Fíjese bien. Versículo 21. El impío toma prestado y ¿qué dice? Y no paga. Mas el justo tiene misericordia y da. En el mismo contexto, ¿a qué se refiere? Está refiriéndose, hermano, a que no se trata de lo que yo diga que soy, sino a lo que Dios conoce en mí. Porque no se trata de decir: no, pues entonces estoy tomado de la mano de Dios. Pues eso no lo sé yo, ni lo sabemos los demás, eso lo sabe usted y lo sabe Dios. No, pero mire, yo vengo a los cultos. Es que, hermano, venir a un culto y sentarse allí no es evidencia de la magnitud de la comunión que usted pueda tener con Dios. Esa la sabe usted. Esa la sabe usted. Esa la sabe usted. Entonces, por eso menciona las características de los impíos y de los justos. Y dice el siguiente versículo. Versículo 22. Porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán, ¿qué dice? Destruidos. Ahora, repito, ¿quién determina eso? Lo determina Dios. Y veamos un versículo más, para ir terminando. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Una vez más, no es lo que nosotros decimos, es lo que Dios conoce en nosotros. Porque usted podría decirme: mire, yo estoy sujeto de la mano de Dios. Hermano, eso no lo sé yo. Eso lo sabe usted y lo sabe Dios.
Mire, yo tengo una comunión, yo tengo una gran fe. Eso no lo puedo determinar yo, ni el que está al lado suyo. Eso lo determina usted y lo determina Dios. Ahora, por supuesto, siempre van a haber evidencias. Y dice el versículo 23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, ¿qué dice, hermanos? No quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Entonces no está diciendo, porque le decía hace un momento, no deberíamos experimentar inseguridad, no deberíamos experimentar temor, no deberíamos darle lugar a la duda, pero hay un problema. Somos seres imperfectos, somos humanos. En algún momento, el temor se puede apoderar de nosotros. En algún momento, hermano, la inseguridad puede apoderarse de nosotros. En algún momento, la duda puede invadir nuestro corazón. En algún momento. Cuando usted viene a Cristo, cuando venimos al Señor, sería más que maravilloso poderle decir, hermano, nunca más usted se va a tener que preocupar. Sería maravilloso decir, hermano, nunca más usted va a tener que llorar. Sería maravilloso podérselo decir, pero lastimosamente no es así. No estamos exentos del dolor, no estamos exentos de las lágrimas, no estamos exentos de la preocupación. ¿Sabe cuál es la garantía que tenemos? Que en medio de la preocupación, del dolor, de la enfermedad o de cualquier otra circunstancia, en medio de todo eso, dice, yo te voy a sujetar con mi mano, dice Dios. Yo voy a estar ahí contigo. Cuando experimentes el fracaso, yo voy a estar allí, al igual que está con nosotros cuando experimentamos la victoria. Ahí está Dios, ahí está Dios. Pero mire, a veces me siento solo. Eso es como cuando un hijo nuestro está en casa y tal vez ha tenido alguna situación que le ha preocupado, que le ha angustiado, alguna situación que le ha afectado, sea de niño o de adolescente, alguna situación. Y se va para su cuarto, se encierra, o corre la cortina, como sea, ¿verdad? Y de repente, usted a la distancia oye sollozar a su hijo o a su hija. Y usted pone atención y usted sabe que ese hijo o esa hija suya está llorando. Yo creo que ningún papá ni ninguna mamá, al escuchar que su hijo está llorando, se va a pasar de largo. Yo creo que ningún padre lo haría. Cuando escucha eso, se detiene, toca la puerta o corre la cortina, ¿verdad? Y se va a acercar. Y le va a preguntar, ¿qué te pasa? ¿Qué tenés? Imagínese que su hijo le contara a usted que tuvo un mal día, que tuvo una situación que le afectó, y oiga estas palabras, y que su hijo o su hija le diga a usted, me siento tan solo. ¿Qué haría usted si su hijo o su hija le dijera, me siento tan solo? ¿Qué haría? Yo estoy convencido que lo que usted haría es que le daría un abrazo y le dijera, hijo, hija, usted no está solo, usted no está sola. Aquí nos tiene a nosotros, o si es más enfático, aquí está su mamá, aquí está su papá. De la misma manera, cuando Dios sabe que le hemos dado lugar a la inseguridad, a la duda, al dolor, y que usted puede derramar lágrimas y sentirse solo o sola, Dios está ahí al lado suyo y le da un abrazo, le dice, hijo, hija, yo prometí estar contigo todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Por lo tanto, mis estimados hermanos, sujétese fuertemente de la mano de Dios y no se suelte. ¿Por qué razón? Porque en Cristo podemos ser más que vencedores. Den un aplauso, Señor, en esta tarde, en esta noche, vamos a orar. Padre, buen Señor, en esta noche te damos gracias por tu palabra. A través de ella nos edificamos, nos fortalecemos. Te suplicamos, bendito Dios, que bendigas a cada hermano, cada hermana en este lugar. Y por supuesto, bendito Dios, oramos para que siempre tu respaldo sea con nosotros. Nos ponemos en tus manos, bendito Dios. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén.